Poderoso esté con ustedes. Qué bueno estar en este día de dedicarse al estudio de la palabra, día de buscar la comunión, la intimidad, y que el Padre derrame, que traiga bajo sus alas, conforme dice el profeta Malaquías, que traiga sanidad bajo sus alas, que a todo aquel que esté enfermo, que esté quebrantado en su salud, pues que la misericordia, nuestro sanador, se manifieste sobre sus vidas, se manifieste sobre todos los seres queridos, de todos los hermanos que están conectados trayéndoles sanidad, a todos aquellos que hayan pedido oración, pues hoy nos unimos a ese clamor y pedimos por la misericordia del Padre, para todos aquellos que están afectados por este bicho que anda suelto, pues que nuestro Padre Celestial tenga misericordia y pueda levantarlos, porque hemos visto cómo Él sí levanta, sigue levantando, y hoy el clamor, Padre amado, a todos, en especial a quien ha pedido oración, a nuestro hermano de Argentina, Alfonso Santianes, pues Padre amado, que tú le concedas una oportunidad, que tu infinita misericordia, Padre, traiga sanidad, sea restaurado y pueda conocer más de ti, Padre amado, que se mire y a través de él muchas personas puedan conocerte a ti, puedan volver sus ojos hacia ti que eres el Creador, que esto, Padre amado, que tu nombre sea glorificado, que tu poder sea manifestado y ante todo, Padre, que venga sanidad, restauración, conforme a tu perfecta voluntad. Hoy ponemos delante de ti, amado Rey, a todas esas personas que están quebrantadas, que les des una oportunidad de vida para que te conozcan, para que puedan decir como Job, de oídas había oído, pero ahora conozco al verdadero Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Amado Rey, nos ponemos bajo tus alas, todo tu pueblo en este tiempo. Nos presentamos delante de ti, Señor, a darte honra al Rey Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien, vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Y tiene unas cosas muy importantes, la porción que nos toca del libro de Devarim, de Deuteronomio. Y el tema de hoy es acerca de la profecía que habla acerca de Yeshua que se le dio a Moisés y la instrucción de que se escucha al profeta que iba a levantar el Padre. Hemos visto cómo a través de los siglos, a través de estos 2 milenios aproximadamente, ha habido mucho cambio de instrucción, ha habido instrucciones que se van por una línea, por otra línea, diversidad de interpretaciones, diversidad de doctrinas, de teologías, de pensamientos, pero hay una instrucción muy clara, muy clave, que hoy vamos a ver, que el Abacados nos dé sabiduría, que nos dé firmeza, consolación, misericordia, que levante a todos los que se asustaron en la enseñanza de las 4 de la tarde. Sabemos que algunos se quedaron como en shock, pero la palabra nos llevará a la perfección. Y hay unas instrucciones muy hermosas en la enseñanza del día de hoy, para que nosotros sepamos a quién debemos oír. Romanos 10:17 dice la Escritura que la emuná viene por el oír y por el oír la palabra del Abacados. En los tiempos antiguos, nuestro Abacados ya habló por los profetas, pero en los tiempos actuales está hablando a través de su Hijo. Entonces, ¿qué debemos de escuchar nosotros? ¿Qué enseñanza debemos de escuchar? ¿Qué es lo que debemos oír? ¿En qué está fundamentada nuestra emuná? ¿En qué está fundamentado nuestro sistema de creencias? Hoy es el tiempo de volver al verdadero evangelio, de volver los ojos hacia el Padre Celestial y alinearnos a su voluntad, porque aquel que menosprecia la Torá, aún su oración será abominable. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Hoy, un tiempo de reflexión, amada familia, de que volvamos al diseño y empecemos a escuchar la verdad, lo que el Mesías vino a enseñarnos. Y hoy vamos a conectar la profecía de Moisés, las enseñanzas de Moisés con Yeshua HaMashiach. Muy bien, vamos al libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 18. Del versículo 18 al 22.
vamos a ver la profecía de Moisés que fue dado por el Padre. Y bueno, como dice Primera de Pedro 10, que todos los profetas de la antigüedad profetizaron por el espíritu de Yeshua que estaba en ellos. Es decir, la inspiración, el espíritu profético en esta porción de la Escritura estuvo sobre Moisés, y ese espíritu profético era el espíritu de Yeshua. Así lo dice la Escritura. 18, desde el versículo 15, escuchen. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Dice, profeta como yo. ¿Qué características tenía Moisés? Era el hombre más manso de la tierra, y dijo el Señor, ningún otro profeta levantaré como Moisés, con el cual hablo yo cara a cara. A otros hablaré por sueños, por visiones, pero como con Moisés no hablaré. Y Moisés dice, otro profeta como Moisés yo levantaré. A él oíd, a él escuchad. ¿Qué características tenía Moisés? Primero, trajo Torá, trajo instrucción, no trajo nada nuevo, trajo lo que se había perdido en el camino durante todos esos años de peregrinaje, de esclavitud en Egipto. Él les empezó a dar las instrucciones, les empezó a recordarles, a hablar del Dios Todopoderoso que venía a traer libertad, y vino ante todo cuando el Señor le dijo, ve y dile a Faraón, y él dijo, en nombre de quién iré. Vino en nombre del Padre, y Yeshua también vino en nombre del Padre, ¿verdad? De tal manera amó el Todopoderoso el orden que envió a su unigénito para que todo aquel que en él crea, y cómo puede creer si es que no escucha, cómo puede creer si es que no oye, todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, que me has enviado, y a tu Hijo, ¿verdad? ¿Qué es la vida eterna? Conocerle al Padre y conocerle al Hijo. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, oh Padre amado, y a tu Hijo, a quien has enviado. Igual, para rescatar de Egipto, del sistema de mundo, del sistema del pecado, del sistema de muerte, del sistema de desconocimiento de la palabra, el Padre levantó un libertador como Moisés para que lo saque de Egipto y le conozca y le conduzca a la tierra prometida. De igual manera, Yeshua vino, nos sacó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos instruyó al igual que Moisés para que entremos a la vida eterna. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Son tiempos de transición, tiempo de afinar oído y tiempo de cerrar aquello que no debe escuchar, porque solamente la verdad nos hará libres. Y el Señor dice a través de Moisés, profeta como yo levantaré de en medio de sus hermanos, a él oíd. Entonces la autoridad de Yeshua es para proclamar la verdad y para que se le escuche lo que él dice. Y también cómo funciona ahora, cómo funcionó cuando él murió. Ya vamos a ver esas respuestas en lo largo de la Escritura. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía, pero ante todo terminemos de Devarim 18. Conforme a todo lo que te pediste al Señor en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la palabra de mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Pero Hebreos 12 dice que nosotros no estamos en el monte Sinaí, sino en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, ¿verdad? Esa es la diferencia. El profeta del Sinaí y el profeta de Sión. Y el Altísimo me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Miren lo que dice el Abba, pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo les mandare. Esta palabra que yo hablo no es mía, sino de mi Padre Celestial.
Miren, ahí están las respuestas, ahí está cómo se va cumpliendo esto de Yeshua. Por eso no puede haber duda de a quién yo debo escuchar. ¿Qué dijo él? Mateo 5:17, yo no vine a abrogar. Entonces, ¿por qué mucha gente sigue instrucciones contrarias que dice que la ley está abolida, cuando aquel a quien deben oír dice no está abolido? ¿Por qué quebrantan mandamientos? ¿Por qué quebrantan el séptimo día? ¿Por qué quebrantan las leyes alimenticias? ¿Por qué quebrantan las convocatorias? Cuando él respetó todo eso, él, Lucas 4, dice, conforme a su costumbre, fue a la sinagoga a estudiar en el día de reposo. Él estaba en Pesaj, en Pascua, estaba en tabernáculos, cumpliendo las convocatorias del Padre. Si él dice, yo no he abolido, y si el Padre dice, profeta como Moisés yo levantaré en medio de ustedes, yo pondré mi palabra en su boca, a él escuchen. ¿Por qué seguimos escuchando cosas contrarias? ¿Por qué nuestro corazón no se vuelve a Yeshua? ¿Por qué nuestro corazón no se vuelve a la verdad? ¿Por qué no leemos estos textos? ¿Por qué no leemos Deuteronomio? ¿Por qué no leemos todos los libros, la ley de Moisés, los profetas, para que a través de eso veamos qué realmente enseñó el Mesías? ¿Por qué no leemos los evangelios? ¿Por qué no leemos el libro de los Hechos, pero leyéndolo, estudiándolo, no pasar un vistazo por encima? ¿Hasta cuándo nos decidiremos escuchar a quien debemos escuchar? 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Está claro el asunto? Usted decide, ¿escucha o no escucha? Yo me alegro por todos ustedes que han decidido escuchar la voz del pastor de vuestras almas, al obispo, al apóstol y sumo sacerdote de vuestra emuná, Yeshua HaMashiach, que está recolectando a su rebaño en estos tiempos a lo largo de todas las naciones, y está levantándose Efraín y escuchando la voz del pastor, porque el pastor es la puerta. Todo aquel que no viene por la puerta, por la Torá, es ladrón y salteador. Continuemos. Profeta, como tú les levantaré, a él oíd. Entonces, vamos a ver cómo es esto de que a él debemos escucharle. Y vamos a Mateo 17, por favor, para que quede clara la identidad del profeta que iba a levantar después de Moisés, a quien se debe escuchar. Mateo 17, 17. A ver, Mateo 17. Muy bien, desde el versículo 1. 6 días después tomó Yeshua a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué representa Moisés y Elías? ¿Qué simbolismo tiene aquí? La ley y los profetas. Los dos testigos. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? ¿Por qué quisieron hacer enramadas? Muchos estudiosos dicen que probablemente esta porción se dio en Sucot, en la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas o fiesta de las enramadas. Por eso querían hacer enramadas. Esto estudiaremos ya en el mes que viene, que vamos a estudiar las convocatorias del séptimo mes. 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué dijo en Deuteronomio, en Devarim 18? Profeta como
Moisés le levantaré en medio de ustedes, a él oíd. Y Yeshua es el profeta que venía con una unción superior, con mayor autoridad, pero venía a cumplir comisión, a sacarnos del sistema del mundo, a enseñarnos Torah, a guiarnos a la libertad, y por eso el Padre dice, a él escuchen. Esta palabra que está aquí en Deuteronomio 18, las dos partes que leímos, los dos textos, eso ya se cumplió en el Mesías. Entonces nuestra responsabilidad es ver qué enseñó el Mesías, cuál fue el sistema de enseñanzas que él trajo y qué es lo que enseñó, ¿verdad? Y ese es el reto de todo creyente, y ese es el reto que nosotros acá en Casa de Reconciliación queremos que usted se reconcilie con el Evangelio del Reino, con la Torá, con el diseño original, que se reconcilie con su propósito, que se reconcilie con el Evangelio del Reino. Porque al profeta que debe escuchar usted es a Yeshua HaMashiach y a sus enseñanzas, a lo que él dijo. Si él dijo, yo no vine a abrogar, ¿qué hombre tendrá la capacidad para decir eso ya no vale, ya no está vigente? Ningún ser humano. Y la profecía de Moisés es muy clara. A él oíd, y muchos no le están escuchando. Igual que lo que sucedió hace 2000 años, que no se le escuchó, hoy también muchos no escuchan la voz del pastor Yeshua HaMashiach. El profeta ya fue levantado y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial y está esperando para que su pueblo, su rebaño, empiece a escuchar la voz del pastor, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. La que no es oveja no reconoce la voz. La identidad de los discípulos de Yeshua, la identidad de los hijos de la luz, de los hijos del reino, es porque usted escucha la voz de su pastor, del pastor Yeshua HaMashiach, la instrucción que da él. Pues debemos de empezar a movernos en las instrucciones que él enseñó, en las instrucciones que él dio, para que nosotros podamos movernos, en el diseño que él trajo, en todo aquello que él dejó establecido para enseñanza, para dirección nuestra. Ahí mismo en el libro de Devarim, capítulo 29, por favor, vamos a ver la proyección profética de la enseñanza para la época de Yeshua y la proyección profética de Yeshua para estos tiempos. Muy bien, vamos, libro de Devarim, por favor. Devarim 29. Cuando le estaba dando instrucciones, voy a leerles desde el versículo 12. Para que entres en el pacto del Todopoderoso y en su juramento, que tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Sus padres son Abraham, Isaac y Jacob, entonces esta palabra es para usted. 14. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante del Todopoderoso nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy delante. Es decir, Moisés estaba estableciendo el pacto, estaba dándoles las instrucciones para que entren en pacto, para que posean la heredad, para que los enemigos sean derrotados. Y Moisés dice, y este pacto, estas palabras no solamente son con los que están aquí, sino con los que no están aquí. Es decir, con lo que estaba contenido en los lomos de todas esas generaciones, con todos aquellos tribus que luego se iban a dispersar, mezclarse por las diversas naciones, absorbidos por las diversas naciones, perdiéndose en las culturas, pero no perdiendo su genética. Porque perdieron costumbres, pero no genética. Perdieron
formas de pensamiento, pero su ADN no ha cambiado. Entonces ese pacto era para los que estaban ahí y también para los que no estaban. Y el profeta que levantó el Padre, tal como Moisés, ese profeta también vino a decir lo mismo. Y vamos al libro de Juan capítulo 17 para que miremos qué dijo Yeshua y por qué estas palabras son válidas para nosotros, por qué nosotros podemos tomar estas palabras, esta enseñanza para nuestras vidas. Yeshua, cuando estaba pidiendo que los santifique, que les dé la gloria, que les dio la gloria que él tuvo desde la fundación del mundo, él dice, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No es solamente con los que están aquí, sino con los que no están aquí. No solamente con estos, sino los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Desde Moisés hasta Yeshua y desde Yeshua hasta nuestros días, pero por la palabra dada por el Abacados, por la palabra que enseñó Moisés, por la palabra que enseñó Yeshua y por la palabra que enseñaron sus discípulos. La proyección profética de la palabra del Padre para establecer una genética, para levantar una descendencia, para levantar un pueblo santo que escuche. No cualquier cosa, no cualquier susurro, no cualquier murmuración, no cualquier doctrina, sino que escuche al profeta de Dios y a aquellos que recibieron delegación del profeta de Dios para cumplir una misión de enseñanza del Evangelio del Reino, de la Torá del Padre en la tierra. Usted no puede escuchar a cualquiera porque hay tanta división, porque ha habido tanto derramamiento de sangre en el nombre del Cordero del Santo, por escuchar enseñanzas de hombre y no verificar que esté en la palabra. Porque la voz no se ha estado escuchando la voz de Yeshua. En Mateo 28, 19, vamos a ver Mateo 28, 19 y 20. Antes de ir allá, quiero que vean en el versículo 21 de Juan 17. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por eso Yeshua se tomó un tiempo, las 24 horas, todos los días, con sus discípulos formando, equipando, teniendo una yeshiva, una casa de instrucción, una escuela de enseñanza, ninguna iglesia, casa de enseñanza, compañía. El rabino Yeshua tenía su escuela de enseñanza, por eso tenía sus discípulos. Y ahí les va algo. Solo un discípulo es Shaliach. No es cualquiera. Solo un discípulo de Yeshua es un apóstol. El resto que no sea discípulo de Yeshua, que no enseñe lo que le enseñe, que no piense con la mente de él, es un impostor, no es un apóstol de Yeshua. Podrá ser apóstol de cualquier cosa, menos del Mesías. Continuemos. Para que todos, versículo 21, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea en Deuteronomio 18, para que sean ejad, uno con el Padre y uno con el Hijo. Para eso es la enseñanza. Para eso es el Evangelio del Reino. Yo me santifico y ruego por estos y por los que no están aquí, porque van a creer por la palabra de ellos y por esa palabra van a ser ejad. Como tú y yo, Padre, somos ejad, somos uno, porque la palabra que yo hablo no es mía, sino de mi Padre. Y la palabra que se habla en esta casa no es palabra de hombre, sino lo que está escrito. Es decir, la instrucción, la enseñanza, las palabras del profeta Yeshua HaMashiach, eso es lo que trae ejad.
No hay ninguna otra cosa que va a traer unidad, porque es clarísimo lo que dice Juan 17, que creerán en mí por las palabras de ellos. Y por eso yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Seremos uno con Yeshua, como el esposo es con la esposa a través de la palabra, porque aquel que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y vendremos mi Padre y yo y haremos morada en él. Entonces a ese profeta debemos escuchar. Y ahí va otro ejemplo, para que veamos a qué profeta debemos escuchar. Tiempo de hacer arrepentimiento, tiempo de hacer una verdadera teshuvá, mis amados hermanos, y tiempo de volver a las enseñanzas del reino. En el día jueves tuvimos la enseñanza, pueden ver en YouTube, el carácter y el camino. Pregunten cuáles son las sendas antiguas y anden por ellas. Caminen en el camino del Padre. Hoy más que nunca necesitamos caminar en el camino del Padre. Hoy a todos que necesitan consolación, que necesitan sanidad, pues primero que sean transformados sus corazones para que se vuelvan al Padre, a la obediencia, que les dé una oportunidad para que conozcan la verdad. Mateo 28. Mateo 28 desde el versículo 18. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndoles, bautizándoles en mi nombre. El resto es añadidura que no está en los textos, en los manuscritos más antiguos. Es una añadidura que ya lo reconoció la Iglesia Católica, está en el Catecismo Vaticano, está en la Enciclopedia Católica, usted puede ver en internet, etcétera, etcétera. Ese texto fue alterado por un copista. Id y haced discípulos míos en todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, la comisión no es evangelizar, porque se ha confundido y se ha tomado como este texto de Mateo para evangelizar, pero aquí es muy claro, es discipular. Vayan y abran escuelas de enseñanza de Torá, del Evangelio del Reino, en todas las naciones y hagan discípulos míos, enseñándoles lo que yo les enseñé a ustedes, porque ellos creerán por la palabra que ustedes hablen y la palabra que yo les di. Hay que hacer discípulos de Yeshua, que aprendan a conocerle al Maestro, que aprendan a conocer sus enseñanzas. Entonces usted no puede estar enseñando otra cosa. Que alguien dijo una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa. No es así. Ejad es solamente a través del Evangelio del Reino. Y un verdadero discípulo de Yeshua, un maestro de Yeshua, enseña lo que él enseñó. Y ese es el reto que tenemos nosotros hoy por hoy, enseñar lo que el maestro habló, y todos sabemos lo que él habló. Los que han estudiado ya con nosotros sabemos que él predicó el Evangelio del Reino, las buenas nuevas que fueron dadas desde antes de la fundación del mundo en el Sinaí. Eso enseñó Yeshua. Él enseñó Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento en esa época, ¿verdad? Él enseñó todo lo que había en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Si usted no está enseñando eso, usted no está siendo discípulos de Yeshua. Sí, el nuevo pacto es bueno, no negamos su validez histórica, porque eso viene a verificar, es el cumplimiento de la palabra profética que está en el antiguo pacto. Pero la base, el fundamento de los apóstoles y profetas es el Antiguo Testamento, el antiguo pacto o Tanaj. Ley de Moisés, profetas y escritos, eso enseñó Yeshua, ese es el Evangelio del Reino. Y usted debe conectarse, medite, revise, reflexione, ayune, ore, busque que le direccione
Él que debe direccionarle, porque son tiempos de cambio, tiempos en que se va a levantar un remanente santo por la palabra del Padre a través de Yeshua y a través de aquellos que oyeron la palabra de los discípulos y que predican lo que enseñaron los discípulos del Mesías. Ese es el reto que tiene el creyente de este tiempo. No más creyendo solamente lo que le enseñan desde los púlpitos, no más creyendo solamente lo que le enseñan desde las redes de internet, desde Facebook, etcétera, etcétera. No, mi amado hermano, usted tiene que empezar a revisar línea tras línea, versículo tras versículo, renglón tras renglón, y empezar usted a sacar su propio alimento. Tiempo que se levante una generación que golpee y empiece a sacar sus propias aguas, como pasó en el desierto. Ya no coma usted pan que no sirve, pan que no vale, porque solamente al profeta y a los seguidores del profeta que él iba a levantar como Moisés, a ellos deben escuchar y no debe estar escuchando otras cosas. La instrucción es muy clara, la enseñanza es muy clara. A él oíd. ¿A quién estamos escuchando nosotros, amados hermanos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué enseñanza estamos escuchando? Estamos desechando lo de Yeshua, que respetó Levítico 11, respetó las convocatorias, Pascua, panes sin levadura, tabernáculos, trompetas, etcétera, etcétera. Que guardó Shabbat, sanaba, liberaba en Shabbat, hacía obras de misericordia en Shabbat. Él no trabajaba, no hacía eventos particulares. Es que en el libro de los Hechos dice que se reunían el primer día de la semana, sí, pero ahí está en el texto griego miatón, sabatón, que traducido es uno de los sábados. Ellos nunca se reunieron en domingo, se reunían en Shabbat, así está escrito en el libro de los Hechos y en todos los evangelios. Por eso leamos, no nos dejemos inducir a conclusiones. Lea usted y concluya. Porque le pueden decir muchas cosas, le pueden montar un escenario muy hermoso, bien bonito, pero si no va alineado a la palabra, no habrá servido de nada. Profeta, como tú, Moisés, le levantaré, a él escuchen. ¿Qué características tenía Moisés? Esas características tenía Yeshua. No hay a dónde confundirse. El evangelio es muy simple. La verdad es simple, porque la verdad tiene eso. No tiene adornos, no tiene metafísica, no tiene gnosticismo, no tiene misticismo, etcétera, etcétera. Un lenguaje sencillo, simple. Profeta, como tú, Moisés, levantaré, a él escuche. Padre, yo oro y clamo por todos estos, y aún los porque no están aquí, por aquellos que van a escuchar la palabra de ellos. No hay nada más. Es muy simple el evangelio del reino. Y veamos qué expresiones decían. Yeshua ahí en Juan 17 también dice algo muy importante. Vamos al versículo 3, Juan 17, 3. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 18 y de Deuteronomio 29. A él oíd. (17:3) Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Y a Yeshua, el apóstol, enviado es Shaliach, apóstol. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. Que escuchen las palabras que tú pusiste en la boca de él. Esa es la vida eterna, porque ¿cómo puede conocerle sino a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de parte de su pensamiento que está en la palabra? ¿Cómo puede conocerle al Padre? Si la intimidad es importante, pero también el estudio de la Escritura es importante porque eso le va formando carácter. La voz le trae misión, le trae dirección, pero el carácter se forma a través de la palabra. La ley de Yahvé es perfecta que convierte el alma. La vida eterna únicamente es a través de Yeshua hacia el Padre. Él nos conecta con el Padre. Él nos revela al Padre para que seamos ejad, para que seamos uno con el Padre Celestial. ¿Estamos haciendo eso?
Estamos enseñando lo que Yeshua enseñó. Estoy recibiendo lo que Yeshua enseñó, porque esto no solamente va para quien enseña, es para quien recibe, porque más culpable es quien recibe que el que da. Porque usted debe saber discernir y usted debe saber filtrar lo que recibe. No puede tomar cualquier alimento, como tampoco usted va por la calle, le tiran cualquier cosa y usted come. ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace con la palabra del Padre? Muchos andan corriendo de aquí por acá, la nueva ola. Es que dicen que por acá, que ahora ya no es el sábado, sino el miércoles. Que no, que por acá, que otra tendencia, y van así, movidos por viento de doctrina, porque no están revisando ni estudiando la palabra del Padre, porque quien estudia dice, no, eso no es así, escrito está, escrito está, escrito está. Muy bien, usted me dice eso, ¿dónde está escrito? Enséñeme, por favor. Debemos regresar a la senda antigua, tiempos de retorno. Escuchen al profeta que Dios levantará después de Moisés, que Dios levantó después de Moisés. Y el apóstol Pablo en Hebreos fue muy claro. En otro tiempo hablaba por los profetas, por los santos hombres de Dios, pero en los actuales días está hablando a través de su Hijo. No seamos sordos y escuchemos la voz del pastor que está llamando al cumplimiento de la palabra, a los diseños eternos, al diseño original, al verdadero evangelio del reino, quitando toda teología, toda contaminación, para que nuestros labios, nuestros oídos se purifiquen y se alineen en la santidad, en la verdad del reino. A Él oíd. Muy bien. Vamos ahí, Juan 12. Y vamos a ver cumplimiento de esta palabra de Deuteronomio. Juan 12, versículo 44 voy a leerles. Y esto es ampliación de Deuteronomio 18. Igual que Juan 1 es ampliación de Génesis 1:1, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escuchar 44 al 50 voy a leer. Y Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo. Por eso encendemos la luz en Shabbat. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Encendemos como un acto profético que se alumbra la luz, como dice la pastora Nicarín, la luz de Yeshua que alumbre dentro de cada uno de nosotros, la luz de la Torah que empiece a alumbrar en nosotros para que no seamos ciegos, porque nosotros somos hijos de luz y nuestro camino es de luz, nuestro camino no es de tinieblas. No es rito, si esto se lo acostumbra, y haciendo un paréntesis en esta lectura, si en la Torah no está encender las velas ni el pan. ¿Saben desde cuándo nació? Esto viene desde la época del rey David. El rey David, cuando ya estaba anciano en sus años, ya cerca de su muerte, él tenía miedo de morir. Y entonces, ¿qué es lo que hacía él? Después de cada Shabbat, él hacía un acto de acción de gracias con el pan, con el vino, y encendía las velas porque le daba el Padre una nueva semana de vida. Salió del día de reposo y tenía una nueva semana de vida, entonces él encendía las luces. Desde ahí se vino esa costumbre, pero era por un tema de agradecimiento al Padre. De un hombre que sabía cómo agradar al Todopoderoso. De ahí viene la costumbre de las velas. Sí, no está en la Torah. Es cierto, pero usted no tiene velas, no hay problema. Si no tiene pan, vino, no hay problema, porque el Shabbat no es de eso. El Shabbat es de entrar en el reposo, conectarse con el Padre, dejar mis cargas en el Dios Altísimo, despojarme de todo lo que me aqueja, lo que me preocupa y conectarme en el estudio de la palabra. Eso es realmente el sentido de Shabbat. Desconectarme de toda la actividad cotidiana y dedicarme a las cosas espirituales. 6 días como pan y un día como de la palabra que sale de la boca del Padre. Cierro este paréntesis de las velas, de la luz del mundo. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren, las palabras no se quedan en el aire. La enseñanza que dio Yeshua, la enseñanza que han estado dando a lo largo de los tiempos, verdaderos discípulos de Yeshua que creían en Él, esa no se quedó en el aire. Esa va a juzgar a todo aquel que no crea, a todo aquel que rechace la palabra de Yeshua. Porque el Padre dijo, al profeta que yo levante como Moisés, a él oíd, y ese Yeshua HaMashiach, entonces lo que él habló, eso será el elemento de juicio con el cual serán pasadas todas las personas. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Recuerdan lo que estaba en Deuteronomio 28? Él hablará las palabras que yo ponga en su boca, porque no irá por su propia cuenta, sino que yo le enviaré. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ahí está Deuteronomio 18, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento es vida eterna. ¿Por qué decimos que está abolido? ¿Por qué decimos que ya no vale? Éxodo 20, lo estamos cumpliendo todo, vida eterna. Todos los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, vida eterna, porque el mandamiento es vida eterna y lo dice Yeshua. Y el Padre nos dice a Él, escúchenle. ¿Hasta cuándo escucharemos cosas diferentes que no vienen de Yeshua? La palabra, esa les va a juzgar, porque esa palabra vino del Padre, porque ni Moisés ni Yeshua se inventaron enseñanza, sino que dijeron lo que está escrito. Continuemos. Juan 6. A Él escuchen. Y ya vamos a ver que no solamente es escuchar, ¿verdad? Juan 6. Desde el versículo 60 voy a leerles. Al oír las palabras de Yeshua, una confrontación que les hace, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo que dijo hoy en la tarde fue muy duro, fue muy fuerte. Quizás algunos se ofendieron, quizás otros se asustaron. Dura es la palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Se ofenden por las enseñanzas? (62) Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la Torá, el Evangelio del Reino que enseñó Yeshua, eso es espíritu y es vida. ¿Quién enseña lo que enseñó Yeshua? Enseña espíritu y vida. Quien no enseña lo que enseñó Yeshua, ahí no hay espíritu y ahí hay muerte. Habrá un espíritu de las tinieblas, un espíritu de error, un espíritu de confusión, un espíritu de estupor, pero no va a haber el espíritu de verdad. Porque solamente las palabras de Yeshua son espíritu y son vida. Hablemos lo que habló Él y no hablemos otra cosa. Continuemos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. No es para todos.
no es de quien quiere, no es de quien corre, sino de quien alcanza misericordia. Porque algunos no entienden nada, ni para atrás ni para adelante, se hacen 8, porque no les ha sido dado. Usted siéntase privilegiado y obedezca. Si entiende, obedezca. Nadie va a Yeshua si no le fue dado por el Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque fueron confrontados. Querían seguir haciendo sus cosas, viviendo a su manera, y no como Yeshua les ponía instrucción directa. Querían que les pasen solamente la mano por la espalda, pero no querían que les corrijan, que formen carácter, que les quiten malos hábitos, malas mañas que tenían ellos. 67. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que ese sea nuestro dicho, amada familia. ¿A dónde podremos ir? Si solamente Yeshua tiene palabras de vida eterna. Yo no quiero seguir escuchando cosas que van en contra de la palabra, que no están escritas, que traen duda, que traen confusión, palabras que traen división, contienda, pelea, etcétera, etcétera. Si solamente Yeshua tiene palabras de vida eterna. Amado Yeshua, que nosotros escuchemos solamente tus palabras, las instrucciones, lo que tú enseñaste a los discípulos, lo que el Espíritu, el otro Consolador nos traerá, porque el otro Consolador nos guiará a toda verdad, porque es el que trae la palabra, trae la instrucción. Lo que habló Yeshua fue porque el Padre le mandó que hable, que le dio que diga. Entonces nosotros debemos conectarnos con esa verdad, enseñar a hablar lo que dijo Yeshua, así suene fuerte, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Quienes le enseñan cosas diferentes dicen solamente palabras en donde no hay vida, que les entretienen, pero no les forman, que les entretienen, pero no le cambian la vida. La palabra confronta, la palabra parte, traza, establece, corta, edifica, levanta. Porque la palabra es para cambiar vidas, no es para seguir manteniéndonos en la misma condición. Pero eso solamente lo hace la palabra de Yeshua. ¿Usted qué quiere? ¿Formación o quiere diversión? El Evangelio del Reino con Yeshua forma. Si quiere diversión, los otros que no soportaron corrección se fueron a diversión, pero eso no trae salvación, no trae vida eterna. Es que le gusta hacer cosas en Shabbat, pero Yeshua dice que se respete eso. Vaya, diviértase, pero después no se queje, porque las palabras que habló hace 2000 años Yeshua, lo que habló hace más de 3000 años Moisés, lo que se dijo hace cerca de 5780 años Adán, las instrucciones, esas son las que juzgarán. No va a ser doctrinas humanas, no va a ser interpretaciones humanas, será la palabra del Abacados, las palabras de vida eterna, las que nos juzguen a nosotros, las que nos posicionen. Nos conviene posicionarnos en la verdad, posicionarnos en lo que habló nuestro amado Yeshua HaMashiach. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo sí creo, pero está cumpliendo lo que él enseñó. Yo me sé todita la Biblia al revés y al derecho, ¿está cumpliéndolo? Tal vez recuerda que por ahí dice en Éxodo 20, acuérdate del séptimo día para santificarlo, para honrarlo. No se trata de conocer, se trata de lo siguiente. Mateo 7. Y esto lo dijo Yeshua. Cualquiera pues que me oye estas palabras,
profeta como tú levantaré, a él oíd. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces la única manera que usted esté edificado sobre la roca, que usted se fundamente sobre la roca, es que escuche al profeta que Dios levantó, escuche las enseñanzas de él, escuche las enseñanzas de sus discípulos, escuche el evangelio del reino y póngalo por obra, porque así edificará su casa sobre la roca. Vendrá tempestad, será un hombre prudente y no sufrirá daños, no sufrirá pérdidas. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las enseñanzas, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El prudente oye y pone por obra. El insensato escucha. No, último sábado que trabajo, último hornadito de sangolquí que me como, último ceviche de camarones que me como. El insensato escucha y no pone por obra. Entonces no solamente es de escuchar, porque dice a él oíd, ahí implica una acción de obediencia, de puesta en acción. No solamente es el acto pasivo de escuchar, sino es una actitud proactiva de escuchar y moverse. El que oye lo que el profeta que Dios levantó, ese edifica sobre la roca. El que oye y no le pone por obra, edifica sobre la arena. ¿Sobre qué usted va a edificar en los siguientes días? Todo lo que se viene para este tiempo, todo lo nuevo que se viene para todos y cada uno de nosotros. ¿En qué está fundamentada la edificación suya, mi amado hermano? ¿En qué nosotros estamos moviéndonos? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el fundamento de las cosas que nosotros hacemos? ¿Cuál es el fundamento de todas las cosas que nosotros estamos edificando, poniendo a favor del reino? ¿Qué voz está escuchando? ¿Qué enseñanza está escuchando? La emuná viene por el oír, y por el oír la palabra del Padre, que habló a través de Moisés, que habló a través de Yeshua y que habla a través de los discípulos de Yeshua a lo largo de todos los tiempos desde que Él estuvo aquí en la tierra. Solamente esas palabras son vida eterna. Que nuestro abacados abra nuestros oídos, abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos avanzar en los diseños del reino, para que nosotros podamos salir de esa sordera espiritual, como dice Salmos, que aquellos que adoran a los ídolos, aquellos que los fabrican son semejantes a ellos, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no se muevan, que el corazón del pueblo se engrosó por causa de la desobediencia, para que ni oyan, ni para que entiendan, y para que no hayan salvación. Solamente en las palabras de Yeshua, en la puesta por obra de las palabras de Yeshua, hay verdadera salvación, porque muchos piensan que son salvos, pero no son salvos realmente. Tienen solamente una parte de la verdadera dimensión de la salvación, que es para todas las áreas de la vida. Hoy, en el nombre de Yeshua, que se quebrante esa sordera que ha habido por causa de la idolatría de generaciones atrás, o que nuestro abacados, hoy conforme dice que Yeshua se llevó iniquidades, pecados, rebeliones, hoy que todo eso sea quitado de nuestras vidas, que todo eso sea retirado, que el Todopoderoso perdone toda iniquidad, toda rebelión que se pudo generar por causa de que nos apartamos del diseño, por causa de que nosotros nos apartamos del propósito, escuchamos una voz diferente, toda sordera, todo estupor que el príncipe de este siglo ha puesto para nublar el entendimiento, toda sordera espiritual, Padre amado, y que se quebrante y que se abran los oídos para escuchar la voz del pastor. Que, Padre amado, tú mismo guíes a tu rebaño, porque tú eres el que está levantando, tú eres quien está constituyendo a tus hijos en este tiempo para hacer tu voluntad. Hoy que la perfecta obra del cielo venga sobre sus vidas, y que, Padre amado, venga
un soplo sobre cada oído que sea destapado, que sea afinado a escuchar la instrucción tuya, que se levante el remanente y que venga el amor, el temblor para escuchar al profeta que tú dijiste para este tiempo, al profeta que vino, que es Yeshua HaMashiach, y a los discípulos que él estableció, Padre amado. Hoy clamamos, Padre, por todos aquellos que están enseñando el evangelio del reino y por todos aquellos que escucharán, por Efraín que está levantándose en las naciones, que lo primero para que escuche el soplar del Ruach, el soplar del Espíritu, que sean abiertos sus oídos para que escuchen la instrucción, escuchen tu palabra. Amado Rey de Gloria, que tú, Padre, en tu misericordia empieces a levantar, a despertar a un pueblo que sea entendido, que escuche la dirección, que escuche la instrucción y ante todo, Padre amado, que se levante una generación que pone por obra la palabra. No queremos, Señor, una casa en donde solamente hay oyentes. Padre amado, que se levante una generación, que aquí en esta casa haya gente que es Padre amado, que sea presto para oír, lento para hablar, pero que sea más que oidor, que sea hacedor de la palabra, para que edifiquen sobre la roca. Que se levante una generación que va a edificar sobre la roca, porque escucha y pone por obra la palabra que tú estableciste a través de Yeshua y que se ha ido preservando, guardando. Hoy que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia de lo alto para que pongamos a un lado toda levadura, toda doctrina humana, todo aquello que no proviene de ti, Padre, para que nosotros avancemos en el diseño, en los propósitos que tú tienes determinados para nuestras vidas. Amado Rey de Gloria, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que se levanten y que sean sensibles, que las ovejas, Señor, el rebaño que está en las naciones de la tierra, desde Europa, Argentina, Alemania, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Chile, aquí en Ecuador, en Argentina, Padre Todopoderoso, hoy se levante ese remanente, que se levante ese remanente a escuchar la palabra del pastor, que el rebaño se levanta en todas las naciones de la tierra, porque el pastor está hablando, porque está escrito que él enviará a Elías. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, antes que envíe al profeta Elías. Hoy, Padre amado, que se levante esa generación con esa genética, que escucha la voz del pastor, que escucha la palabra, que la vive, que la ama, que la siente y que se apasiona, Padre amado. Una generación diferente clamamos, Padre amado, en medio de las naciones. Te alabamos, te bendecimos, Rey de Gloria, porque eres bueno, porque tu misericordia, Rey, tu fidelidad es para siempre. Te exaltamos, bendecimos tu santo y poderoso nombre, declaramos tu santidad, tu fidelidad, tu amor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, amado Abba, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Gracias, amado Rey, conforme dijo Yeshua en Juan 6, que solamente las palabras de él son vida eterna, son espíritu y son vida. Y ahí también escribió en Juan 6, vuestros padres comieron maná que cayó del cielo, pero yo soy el verdadero pan de vida, dijo Yeshua. El que come de mí nunca más tendrá hambre, y el que bebe de mí nunca más tendrá sed. Hoy en este Shabbat, Señor, que aprendamos a comer de Yeshua, que aprendamos a comer del Cordero Santo, que aprendamos a comer de Él y a beber de Él, para nunca más tener hambre, para nunca más tener sed. Y hoy que, Señor, comamos la palabra y que escuchemos las instrucciones del pastor, del obispo de nuestras almas. Amado Rey de Gloria, gracias por la provisión perfecta, porque no solo de pan vivirá el hombre. Te damos gracias por todo lo que recibimos en esta semana de enseñanza, de instrucción, de dirección. Pero también te damos gracias por el pan que ha venido a nuestras manos. Gracias por el pan que llegó a la vida de mis hermanos en el momento justo, porque tú sabes lo que das, a quién das y en el momento que das. Gracias, Padre amado, y que tu mano poderosa se vaya estableciendo, porque son tiempos de cambio. Sabemos que estás haciendo apertura, que estás, Señor, en el lagar sacando un vino nuevo, un vino diferente, porque se van a levantar esa gente, esos hijos con genética, con identidad, que aman, se apasiona por el evangelio del reino. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre.
Que nuestro Abacados los bendiga y los proteja. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia. Que vuelva su rostro sobre ustedes y los llene de su shalom. Que nuestro sanador, Rafenu, se manifieste en todos los enfermos, en todos los abatidos, en todos los quebrantados. Que en este Shabbat podamos ver tu gloria, tu mano de favor y el poder del reino, porque el Evangelio no es vana palabrería, Padre, sino poder, y que nos conectemos con las palabras de vida eterna, y que todos nosotros podamos decir, ¿a dónde podemos más ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Shalom, los amamos, los bendecimos. Un fuerte abrazo, amada familia. Qué bueno estar con ustedes, qué bueno compartir con ustedes. Y ya está acercando el tiempo de reunificarnos, reunirnos en la casa, celebrar, instruirnos. Los amamos, los bendecimos. Un fuerte abrazo a mis amados padres. Un fuerte abrazo, los amamos mucho, bendecimos su vida y estamos en contacto, amada familia, aquí en Ecuador y en todas las naciones de la tierra. Un fuerte abrazo, los bendecimos. Shalom, shalom, Shabbat shalom, reposo y abundante paz para su vida. Sí, familia, y así como iniciamos, así mismo queremos cerrar. Shabbat shalom. No sin antes también recordarles que recuerden que estamos en el tercer día de arrepentimiento, de revisión, de auditoría para las fiestas del séptimo mes. Y también recordarles de nuestras actividades el día de mañana. A las 9 de la mañana tendremos la enseñanza semanal y también a las 2 de la tarde tendremos la Torá para los niños, a las 3 de la tarde la enseñanza de la porción de los profetas, de los escritos, y a las 4 de la tarde tendremos la enseñanza de el Brit Hadashah o Pacto Renovado. Familia, un abrazo fortísimo. Israel disperso en las naciones de la tierra, nuestro Abba nos está llamando a casa. Un abrazo, Shabbat Shalom. אבא שבשמיים אומר לנו אנוכי אסתר פניי ביום ההוא ביום ההוא אבל רב נחמן ואפילו בהסתרה שבתוך